Seguro que te acuerdas qué dice Juan 3:16. Es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. En cierta ocasión, una niña quiso repetirlo de memoria y dijo más o menos lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida interna. Una sola palabra. Y uno podría pensar que fue un gran error, porque tú recuerdas que dice vida eterna. Sin embargo, que ella haya dicho vida interna, que no es lo mismo que eterna, creo que nos puede servir para el estudio de esta semana, porque mientras seguimos hablando de la persona y la obra del Espíritu Santo, seguro que eso tiene que ver con la vida eterna, pero también con la interna. Acompáñame, es tiempo de estudiar la lección. Cuando uno va a la Biblia, encuentra que el Espíritu Santo también tiene que ver con el proceso de la santificación. Tal vez ese término, santificación, no es el que más nos guste o el que más usemos cuando queremos entender cómo es que trabaja el Espíritu Santo y en general cómo es que Dios pretende que seamos mejores personas, como a veces lo decimos. Sin embargo, como hemos visto en otras lecciones, no se trata solamente de ser mejores personas, no se trata solamente de hacer menos cosas malas que las que hacíamos ayer o que las que hacíamos hace 10 años. La lección de esta semana propone que más bien la santificación o el ser santos, como la Biblia lo llama también, es simplemente parecernos a alguien. Si hemos insistido tanto que el Espíritu Santo no es algo, sino que es alguien, así como Dios en general en la Biblia se nos presenta como una persona, un ser divino, pero con personalidad, entonces lo que Él quiere lograr en nuestra vida, y para eso otra vez está el Espíritu Santo en nuestro auxilio, aparece otra vez para ayudarnos, obviamente tiene que ver con hacernos semejantes a Él. En pocas palabras, eso podría ser santos, la definición de ser santos en la Biblia, parecernos a Dios. Hay versículos en la Biblia precisamente que lo dicen tal cual. En la lección encontrarás varios de ellos. Frases como las siguientes son comunes entonces en ese tipo de versículos. Sed pues vosotros santos, así como yo soy santo. Por cuanto el Espíritu Santo también es parte de la divinidad, también es un ser divino, tiene que ver también con la santidad. Él mismo comparte la santidad, por eso es que lo conocemos como el Espíritu Santo. Y siendo que Él tiene también este atributo, puede y quiere ayudarnos a obtener ese atributo o a parecernos, vamos a decirlo mejor de esa forma, más a nuestro Dios. Cuando nosotros pensamos entonces que Dios es un ser santo, la pregunta que surge ahora es: ¿cómo puedo yo ser semejante a un ser tan diferente a mí? Porque si piensas en Dios como santo, a lo mejor imaginas, al igual que yo en algún momento, que es algo imposible de alcanzar, que esa característica es algo imposible para nosotros, porque no somos iguales a Dios. Aún decir semejantes a Dios pudiera ser que nos cueste cierto trabajo en pensar que es posible alcanzarlo en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de ser y en las condiciones en las que nos encontramos. Pero permíteme darte una buena noticia, la cual por supuesto surge de la palabra de Dios y quiero además ilustrarlo para que sea un poco más claro. Tengo conmigo estos dos imanes. La Biblia nos dice que Dios por naturaleza es muy diferente a nosotros, tal como nos encontramos en este momento. Dios es por naturaleza santo. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Así que por eso pensar que nosotros podemos parecernos a Dios no suena tan difícil de creer. Pero si percibimos que el mensaje de la santidad se parece a lo que sucede con los imanes, tal vez ya no suene tan difícil. En la secundaria tal vez te enseñaron, o desde antes, que aprendieras incluso de memoria la siguiente frase: los polos
iguales se repelen, pero los polos diferentes se atraen. Los polos diferentes se atraen. Seguro que lo has comprobado, seguro que cuando te lo enseñaron en la escuela o lo escuchaste por ahí, quisiste intentarlo, quisiste ver si era cierto. Y definitivamente hay imanes que se repelen, se alejan, pero hay imanes que se atraen. En la Biblia, el concepto de santidad no es un concepto repelente. En la Biblia, el concepto de santidad es un concepto de atracción. Yo sé que esto que te voy a contar en este momento no viene exactamente en la semana, en el estudio de esta semana, pero por supuesto es bíblico y tiene que ver con lo que estamos diciendo de esta semana. La primera vez que la palabra santo como característica, como adjetivo, aparece en la Biblia, es en el momento en que Moisés fue llamado desde una zarza. ¿Recuerdas el momento? En el libro de Éxodo, Moisés ve una zarza que está ardiendo, pero que no se consume. Y desde la zarza, alguien le habla. Y esto sí lo menciona la lección, por lo menos algo parecido. Cuando en la Biblia se repite el nombre de una persona, es porque se le está dando especial atención, en este caso, a esa persona. Yo añadiría, se le está hablando con familiaridad, con cariño, con un aprecio especial. Desde la zarza se escuchó una voz que repitió el nombre de Moisés. Moisés, Moisés. Cuando Moisés se acerca, quiere ver quién le habla y también ver por qué la zarza no se consumía, la Biblia nos dice que en ese momento se le pidió que se descalzara, que quitara las sandalias de sus pies, porque el lugar en el que estaba era santo. ¿Encuentras en esta historia lo que estamos tratando de ilustrar con los imanes también? Moisés y Dios no pueden ser iguales. Dios es el creador, Moisés la criatura, el ser humano. Pero Dios, al decirle, vas a entrar a un lugar santo, eso no hizo que Moisés saliera corriendo. Eso no hizo que Moisés saliera espantado o que fuera repelido por una especie de magnetismo, de santidad, una energía, como quieras imaginar la santidad en ese contexto, y salió expulsado Moisés a unos metros simplemente por querer acercarse a ese campo magnético de la santidad. No, no pasó eso. Lo que pasó es que Dios le llama por su nombre y con cariño. Moisés, Moisés. ¿Pudo acercarse? Sí. ¿Lo hizo con reverencia? Sí. ¿Seguía siendo un ser humano? Por supuesto. Es que la santidad no es algo que repele a Dios de nosotros. La santidad no es algo que nos aleja de Dios en el sentido relacional, porque tiene que ver con pasar más tiempo con Dios a través de lo que hace el Espíritu Santo de llevarnos a Él, de convencernos todos los días de que es la mejor decisión que podemos tomar, la de convivir con Dios, la de convivir con Cristo, la de hacer de la divinidad el centro de nuestra vida y parte, por supuesto, principal de nuestras prioridades. Si hablamos de relaciones, entonces la santidad tiene que ver con eso también. Sí, también tiene que ver con portarse bien como a veces pensamos, pero es un portarse bien en el contexto de lo que estudiamos la semana pasada. ¿Recuerda las 3 características o las 3 condiciones más bien que se requieren para ser llenos del Espíritu Santo? Hablábamos de comunión con las cosas celestiales, el estudio de la palabra de Dios, la oración, la testificación, convivir con lo que tiene que ver con el cielo. También hablábamos de la obediencia, Tiene que manifestarse en nuestro estilo de vida, en nuestras prácticas, que nosotros realmente estamos buscando acercarnos a ese Dios, ya no de la zarza, pero es el mismo Dios que le habló a Moisés, y lo hizo con cariño, por cierto. Y también hablábamos del arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos ayuda a entender que definitivamente Dios y nosotros no somos iguales, pero cuando dejo de intentar parecerme a Él, cuando mis acciones hacen o dicen que no me parezco a Él porque me caigo todavía mientras voy ascendiendo hacia esa santidad que Él está esperando que alcance, entonces lo que hago es sentir ese dolor por el pecado y planear
con la ayuda del Espíritu Santo obtener también la fuerza, alejarme de ese estilo de vida o de esas situaciones o de esas acciones que me están causando no solamente caer, sino también causándole dolor a aquel que me está llamando. Y por cierto, me llama por nombre. Hay 2 versículos en la lección de esta semana que quisiera compartir contigo para seguir explicando que la Biblia relaciona al Espíritu Santo entonces con este proceso de parecernos cada día más a nuestro Señor. Vamos al primero. Primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 11. Primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 11. Dice en mi versión de la siguiente forma: Esto erais algunos, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús, y nota, y por el Espíritu de nuestro Dios. Por supuesto que tiene que ver con Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación, de la fe también, como lo dice Hebreos. Pero de acuerdo a Corintios, la carta que Pablo escribió a los Corintios también es obra del Espíritu Santo. Él ayuda, contribuye a que esto sea posible. Justificación, santificación, purificación, ser lavados. Y déjame recordarte que Corintios, o la carta a los Corintios, se escribió a un grupo de personas que definitivamente no eran los que podríamos decir ya tenían una aureola sobre su cabeza. No eran necesariamente los más santos como a veces entendemos la palabra. Eran personas, si lees el versículo 10 por lo menos, que tenían un pasado y que a veces se seguían comportando de una manera no correcta. No estoy diciendo entonces que Dios espera que no avancemos y que así como hemos empezado, que no hay mucha prisa y al fin de cuentas tenemos toda la vida a ver si un día pasa. No, estoy diciendo que nuestra prioridad, tal como se lo dijo Pablo a los Corintios, es relacionarnos tanto con Jesús y en este caso también con el Espíritu Santo, que esto esté pasando. Ser lavados, ser justificados, ser santificados. Un segundo versículo, como te mencionaba, sería ahora la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 18. Pablo ahora dice lo siguiente, o añade lo siguiente: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es el común denominador entre ambos versículos? Sobre todo la última parte de ambos versículos, la obra del Espíritu Santo. Cuando entendemos que la santificación no es algo que debiera estresarnos espiritualmente hablando, o que es algo inalcanzable porque somos seres humanos caídos, y entendemos que realmente tiene que ver con una vida, además de aspirar la eterna, tiene que ver con una vida interna, entonces estamos dándole espacio al Espíritu Santo para que allí, en lo interno, en el interior, Él siga obrando, Él siga haciendo lo que quiere y puede hacer. Tiene que ver con lavarnos, tiene que ver con justificarnos, tiene que ver con santificarnos, para que un día podamos ver el rostro de aquel que le llamó a Moisés a través de una zarza, porque no podía manifestarse cara a cara. Pero tú y yo, de acuerdo al apóstol Pablo, y también los demás que han creído en nuestro Dios Todopoderoso, podremos verle pronto, cara a cara. Porque sin la santidad no podríamos verle, entonces es necesario que vayamos avanzando en ese camino. La santidad de Dios no es algo que debe repelernos de Él. La santidad es algo que debiera atraernos a Él. Los polos iguales se repelen, los polos diferentes se atraen. Gracias, Señor, porque aunque soy diferente, tú me sigues atrayendo. ¿Te gustaría decirle lo mismo a nuestro Dios? Gracias, Dios, porque a pesar de ser tan diferente a ti, tú me sigues llamando, me atraes con tu amor, me llamas a través también del Espíritu Santo. Sigamos escuchando esa voz, la voz de aquel que nos llama y hasta lo hace por nuestro nombre. Te espero la próxima semana.